El proceso de recolección agrícola moderno representa una integración precisa entre la experiencia mecánica y el análisis de datos en tiempo real. En las extensas plantaciones de caña de azúcar, la transición tecnológica es evidente. Mientras que en regiones de Indonesia se preserva el corte manual mediante herramientas de acero afiladas para seccionar el tallo en su base, la industria a gran escala ha adoptado sistemas de cosecha mecanizada. Estas máquinas operan con cuchillas rotativas frontales que cortan el tallo mientras un sistema de ventilación elimina los residuos foliares. La eficiencia es determinante. Una sola unidad puede procesar cientos de hectáreas, trasladando el material mediante cintas transportadoras hacia camiones de carga que operan en paralelo. Una vez que la caña ingresa a la planta de procesamiento, se somete a rodillos de alta presión para la extracción del jugo. Si te gusta entender cómo se fabrican las cosas, suscríbete a Secretos de la Fabricación. Las líneas industriales de mayor capacidad logran procesar hasta 580 toneladas diarias, separando el jugo del bagazo de forma automatizada. Por otro lado, la producción artesanal mantiene el uso de sartenes de hierro sobre fogones de leña. Aquí, la clave técnica reside en el control térmico constante durante las 4 horas de evaporación necesarias para alcanzar la viscosidad adecuada. El operario debe retirar las impurezas de la superficie para asegurar que el azúcar morena final, tras enfriarse en moldes de madera, mantenga una estructura cristalina uniforme y las propiedades organolépticas que el mercado premium demanda. La producción frutícola exige protocolos de manipulación que varían drásticamente según la morfología del producto. En el caso de la pera, la industria en Estados Unidos proyecta alcanzar las 625,000 toneladas anuales, fundamentando su éxito en la recolección manual técnica. Los operarios ejecutan un movimiento de rotación específico sobre el pedúnculo para evitar el desgarro de la piel, una medida crítica para prevenir la oxidación prematura del tejido celular. Este cuidado se traslada de inmediato a la coliflor, donde la eficiencia se mide por la precisión del corte basal. Se utilizan cuchillas de grado industrial para separar la cabeza de la planta, eliminando las hojas exteriores que no cumplen funciones de protección térmica durante el traslado. En las líneas de envasado, sensores ópticos descartan cualquier unidad que presente variaciones en la coloración blanca uniforme, garantizando que el metabolismo de la planta se mantenga estable hasta su consumo. La lavanda, por el contrario, requiere una mecanización total para capturar el máximo potencial de sus aceites esenciales. Las segadoras especiales acopladas a tractores realizan un corte al ras, depositando las flores en contenedores donde se inicia una ligera compresión mecánica. Este proceso es el preludio de la destilación por vapor, donde el control de la temperatura es vital para romper las glándulas sebáceas de la flor sin degradar los compuestos volátiles que definen la calidad del aceite en la industria cosmética internacional. La citricultura en el estado de Florida constituye un eje fundamental de la industria de suministros alimentarios, operando con una infraestructura que combina la robótica de campo y la logística de alta capacidad. Durante el ciclo de cosecha, que abarca desde el otoño hasta el inicio del verano, se despliegan máquinas recolectoras equipadas con brazos mecánicos de frecuencia vibratoria controlada. Estos sistemas agitan la estructura del árbol con una intensidad calculada para desprender únicamente el fruto maduro, cuya masa genera la inercia necesaria para la caída, mientras las ramas jóvenes permanecen intactas. Una sola unidad de este tipo procesa más de 180 árboles por hora, lo que supone una ventaja competitiva frente a la recolección manual. El material recolectado es conducido a plantas de procesamiento donde se somete a procesos de lavado por inmersión, pulido mediante cepillos rotativos y clasificación por calibre mediante escaneo láser. Aquellas unidades que no cumplen con los estándares estéticos para el mercado de frescos se derivan automáticamente a la línea de extracción, donde prensas hidráulicas separan el jugo de la corteza y las semillas para producir concentrados. En contraste, las variedades premium destinadas a la exportación de lujo siguen requiriendo la intervención de operarios que emplean tijeras de corte preciso para mantener el pedúnculo corto y evitar daños mecánicos en la cáscara. Este método, aunque limita la producción a unos 45 kg por hora por trabajador, asegura la integridad del aroma y la estética del fruto, elementos clave para la valoración del producto en mercados internacionales de alta exigencia técnica. La viticultura en el estado de California representa una de las operaciones agrícolas más sofisticadas del mundo, gestionando más del 90% de la producción total de uvas en Estados Unidos. El despliegue tecnológico comienza a mediados de julio con el uso de cosechadoras de dimensiones industriales, que superan los 3 metros de altura y poseen una masa de 8 toneladas. Estas máquinas emplean un sistema de varillas vibratorias de polímero que oscilan lateralmente para desestabilizar el racimo sin comprometer la estructura leñosa de la vid. La uva cae por gravedad hacia bandejas colectoras que alimentan un sistema de limpieza por aire,
eliminando restos de sarmientos u hojas antes de que el fruto alcance los contenedores superiores. La capacidad de procesamiento es de 10 toneladas por hora, una métrica que optimiza los costos operativos de manera exponencial. Un factor técnico determinante es la recolección nocturna para las variedades vinícolas. Al operar entre los 18 y 20 grados centígrados, se minimiza la actividad enzimática y se previene la fermentación oxidativa antes del prensado en bodega. Este rigor en la cadena de frío natural preserva los precursores aromáticos esenciales para la fermentación controlada. En paralelo, la producción de uva de mesa de alta gama mantiene el método manual, donde el operario realiza una poda selectiva de racimos, eliminando frutos inmaduros o con defectos superficiales para cumplir con los estándares de exportación hacia mercados asiáticos y europeos. Este enfoque de precisión manual se traslada a los valles de Aomori y Yamanashi en Japón, donde la manzana Fuji alcanza su máxima expresión técnica. A diferencia de otros cultivos frutales, la manzana Fuji japonesa no admite mecanización en la cosecha debido a la fragilidad de su parénquima y la necesidad de conservar una epidermis impecable, casi vítrea. La técnica de recolección consiste en una rotación del eje del fruto apoyando el pulgar sobre el punto de inserción del pedúnculo, un gesto técnico que evita el magullamiento por presión dactilar. Los recolectores, cuya productividad oscila entre 300 y 400 unidades por hora, depositan la fruta en bandejas de poliestireno expandido para amortiguar cualquier vibración durante el traslado al centro de clasificación. Allí, las manzanas se someten a una espectroscopia de infrarrojo cercano para medir con exactitud los grados Brix, que cuantifican la concentración de azúcares disueltos en el jugo. Solo aquellas que superan los umbrales de densidad y firmeza son pulidas mecánicamente y envasadas individualmente en redes protectoras, lo que les permite alcanzar precios de mercado significativamente superiores a los de las variedades industriales. La adaptación de cultivos tradicionales a nuevos entornos geográficos ha impulsado innovaciones en la ingeniería de suelos y sistemas de riego. Un ejemplo destacado es la producción de wasabi en Norteamérica, donde se ha abandonado el lecho de los ríos naturales para implementar sistemas de cultivo en camas de grava volcánica de granulometría controlada. Esta técnica permite un flujo constante de agua rica en oxígeno, emulando el hábitat alpino japonés pero eliminando el riesgo de patógenos fúngicos mediante filtración mecánica. Durante la cosecha, la extracción del rizoma se realiza mediante herramientas de palanca de precisión que evitan la ruptura de las raíces laterales. El proceso de limpieza posterior utiliza chorros de agua atomizada a baja presión para eliminar los sedimentos sin erosionar la piel del rizoma, la cual contiene la mayor concentración de isotiocianatos, responsables de la pungencia característica. Esta gestión técnica garantiza un suministro uniforme para el sector de la restauración de alta gama, que exige estándares de frescura constantes durante todo el ciclo anual. Simultáneamente, en la recolección de leguminosas, se emplea la tecnología de las cosechadoras Osbow, máquinas diseñadas para operar en terrenos con pendientes irregulares. Estas unidades cuentan con un cabezal de doble corte que secciona la planta al ras del suelo, mientras un tambor rotativo de alta velocidad genera una fuerza centrífuga que desprende las vainas del tallo. El sistema separa la biomasa vegetal, reintegrándola al suelo como materia orgánica, mientras los frijoles frescos son conducidos por una cinta de caucho sintético hacia el depósito de carga. La automatización del vaciado mediante sistemas hidráulicos de elevación permite que el proceso de transferencia al remolque se realice en menos de 60 segundos, optimizando el rendimiento logístico y minimizando el tiempo de exposición del producto al calor ambiental, lo cual es fundamental para preservar su turgencia y valor nutricional. Este nivel de eficiencia permite que las explotaciones agrícolas modernas gestionen volúmenes masivos de producción con una necesidad mínima de intervención manual en la fase de trilla. Continuamos con el análisis de los procesos de extracción marina y la compleja logística de las plantaciones tropicales, donde la técnica debe equilibrar la eficiencia con la preservación del ecosistema. En las zonas intermareales, la recolección de algas marinas representa un desafío de ingeniería biológica y resistencia física. Dado que estas especies se adhieren con fuerza a sustratos rocosos mediante discos de fijación, el operario debe ejecutar cortes precisos con hoces de acero inoxidable a una distancia de entre 5 y 10 centímetros de la base. Este margen técnico no es arbitrario. Permite que el tejido meristemático permanezca intacto, asegurando la regeneración de la biomasa para el siguiente ciclo estacional sin necesidad de reforestación artificial. El procesamiento posterior es igualmente riguroso, ya que las algas deben ser deshidratadas o procesadas rápidamente para estabilizar sus más de 60 minerales y vitaminas. En el ámbito de la sostenibilidad, la capacidad de estas especies para absorber dióxido de carbono supera a las plantas terrestres hasta en 20 veces, lo que integra su recolección en una estrategia global de mitigación ambiental.
Este rigor en la gestión de recursos se traslada a las selvas de África Occidental, responsables del 40% de la producción mundial de cacao. El proceso de cosecha es estrictamente manual debido a la disposición de los frutos, que crecen directamente del tronco y las ramas principales del árbol Theobroma cacao. El uso de maquinaria pesada dañaría la corteza y las yemas florales, por lo que se emplean cuchillos curvos montados sobre pértigas. Una vez recolectados, la transformación del material biológico en materia prima industrial comienza con la apertura de la mazorca y la extracción de las semillas recubiertas de pulpa mucilaginosa. El siguiente paso técnico es la fermentación bajo hojas de plátano, un proceso bioquímico que dura de 3 a 5 días. Durante esta etapa, las levaduras y bacterias convierten los azúcares en ácidos, elevando la temperatura de la masa y desencadenando las reacciones de Maillard que desarrollan los precursores del aroma y el sabor del chocolate. Sin este control preciso de la fermentación y el posterior secado solar para reducir la humedad al 7%, los granos carecerían del valor comercial necesario para entrar en la cadena de suministro global, que procesa más de 8 millones de toneladas anuales para satisfacer la demanda de la industria alimentaria internacional. La tecnificación de cultivos especializados como el kiwi y el espárrago demuestra cómo la fisiología de la planta dicta el diseño de las herramientas y la ergonomía del trabajo. En Nueva Zelanda, el kiwi se cultiva en estructuras de pérgola a una altura estándar de 2 metros, lo que optimiza la exposición solar pero exige una técnica de recolección de alta resistencia física. Los operarios deben realizar una tracción angular precisa para desprender el fruto sin dañar el tejido de la enredadera. Un recolector profesional gestiona hasta 1000 unidades por hora, un ritmo que solo es sostenible mediante una coordinación neuromuscular entrenada para minimizar el impacto mecánico en la fruta. En el caso del espárrago, la complejidad técnica aumenta debido a que el producto se desarrolla como un brote subterráneo. Se emplean cuchillos de hoja larga y delgada para realizar cortes por debajo de la línea del suelo, una maniobra que requiere evitar el contacto con los rizomas adyacentes que aún no han emergido. La eficiencia de este proceso es crítica, ya que el espárrago presenta una tasa de respiración muy elevada tras el corte, lo que obliga a un traslado inmediato a tanques de hidroenfriamiento para detener el endurecimiento de las fibras de lignina. En las regiones áridas de México, la cosecha de la tuna o higo chumbo presenta un desafío adicional debido a los gloquidios, pequeñas espinas casi invisibles que recubren la epidermis del fruto. La recolección se realiza mediante varas ranuradas o pinzas de madera que permiten aplicar un torque rotacional para separar el fruto del cladodio o penca del cactus. Esta técnica manual garantiza que la integridad de la fruta se mantenga durante el proceso de desespinado mecánico posterior, donde cepillos rotativos eliminan las cerdas antes del embalaje. Por otro lado, la producción de nueces en California ha alcanzado niveles de automatización total. Una vez que el nogal ha completado su ciclo de maduración de 8 años, se emplean máquinas vibradoras de tronco que, mediante pulsos hidráulicos, descargan la totalidad de la cosecha en segundos. El suelo es previamente nivelado para que barredoras mecánicas agrupen las nueces en hileras uniformes. En las plantas de procesamiento, el material pasa por secadores de flujo continuo que reducen la actividad de agua, previniendo la oxidación de los ácidos grasos omega 3. Secretos de la Fabricación explica cómo se hacen las cosas con claridad y rigor. Si quieres seguir viendo estos procesos, suscríbete. Este control de calidad asegura que el producto mantenga su textura crujiente y su perfil de sabor dorado claro, evitando el amargor asociado a procesos de secado deficientes comunes en métodos menos tecnificados. La ingeniería hidráulica aplicada a la agricultura ha permitido la transformación de zonas áridas en núcleos de alta productividad mediante el sistema de riego por pivote central. Este equipo consiste en una estructura de tuberías de acero galvanizado, que puede extenderse más de 300 metros, suspendida sobre torres autopropulsadas por motores eléctricos sincronizados. El sistema pivota sobre un eje central fijo donde se encuentra la conexión principal de agua y el panel de control. Al desplazarse de forma circular, las boquillas distribuyen el caudal con una uniformidad del 90%, minimizando la evaporación mediante el uso de caídas de baja presión que entregan el agua cerca del dosel del cultivo. Las versiones más avanzadas integran sistemas de telemetría y variadores de frecuencia que ajustan la velocidad del motor según la topografía del terreno, permitiendo una gestión de precisión sobre superficies de hasta 150 hectáreas. Esta optimización del recurso hídrico se complementa con técnicas de control de especies invasoras, como la recolección mecánica del jacinto de agua en los ecosistemas fluviales del sur de Estados Unidos. Se emplean cosechadoras acuáticas con cuchillas sumergidas que cortan la biomasa flotante, trasladándola mediante cintas perforadas que drenan el exceso de agua antes de su procesado. Una sola unidad puede extraer 10 toneladas de material orgánico en una jornada,
el cual es posteriormente procesado en plantas de biogás o triturado para su uso como fertilizante orgánico de liberación lenta. En la búsqueda de alternativas a la síntesis química, la termotecnia ha introducido el eliminador de malezas por fuego. Este dispositivo, montado en tractores de alta potencia, utiliza quemadores de propano que proyectan una llama controlada sobre la superficie del suelo. El objetivo técnico no es la incineración total de la planta, sino el choque térmico. Al alcanzar una temperatura crítica, el agua dentro de las células de la maleza se expande súbitamente, rompiendo las membranas celulares y deteniendo el proceso de fotosíntesis de forma irreversible en segundos. Esta tecnología es especialmente valorada en la agricultura orgánica, ya que permite la preparación de camas de siembra sin alterar la estructura microbiológica del subsuelo ni dejar residuos de herbicidas. No obstante, su implementación exige un cálculo preciso de la velocidad de avance del tractor y de la presión del gas para maximizar la tasa de eliminación sin comprometer la seguridad operativa. Estos avances en el manejo del suelo y el agua son los que permiten que cultivos como la batata se desarrollen con una densidad y calidad uniformes, facilitando una cosecha donde los tubérculos emergen de una tierra suelta y bien oxigenada, listos para el proceso de curado térmico que estabiliza su piel y potencia su contenido de azúcares naturales. La gestión de infraestructuras críticas y la silvicultura de precisión han integrado la aviación especializada como una herramienta de mantenimiento preventivo de alta eficiencia. En regiones con orografía compleja, como las montañas de Carolina del Norte o California, se implementa la tecnología Helicopter Sow para la poda de vegetación en corredores eléctricos. El equipo consiste en una columna vertical de hasta 9 metros de longitud, equipada con una serie de sierras circulares de acero al carbono accionadas por un motor independiente. El piloto debe ejecutar maniobras de vuelo estacionario con una tolerancia de error mínima para desplazar el cable de acero reforzado que suspende las sierras, realizando cortes limpios en las ramas que amenazan con provocar arcos eléctricos o incendios forestales. Este sistema sustituye el trabajo de cuadrillas terrestres que tardarían semanas en despejar zonas de difícil acceso, optimizando la seguridad de la red eléctrica nacional. En el plano terrestre, la mecanización forestal se apoya en brazos hidráulicos con alcances superiores a los 7 metros, capaces de realizar podas cónicas en plantaciones de pinos de Navidad. Estas máquinas utilizan sensores de posición para dar forma geométrica a las copas, eliminando las ramas sobrantes y permitiendo una aireación óptima que previene el desarrollo de plagas. Una sola unidad operativa puede acondicionar decenas de hectáreas en un ciclo de 24 horas, una métrica de rendimiento que ha transformado la viabilidad económica de las explotaciones madereras modernas. En el sector pecuario, la transición hacia modelos de pastoreo regenerativo en Norteamérica ha impulsado la implementación de sistemas de cría en libertad para gallinas ponedoras y ganado bovino. Estos modelos priorizan la salud metabólica del animal mediante el acceso a espacios abiertos, lo que influye directamente en la densidad nutricional del producto final. En las granjas avícolas, las aves se desplazan sobre sustratos biológicos naturales, lo que reduce el estrés oxidativo y mejora la calidad de la cáscara del huevo. Por su parte, el manejo del ganado bovino en praderas abiertas se apoya en el comportamiento instintivo del rebaño, liderado por individuos que marcan el ritmo de desplazamiento según la disponibilidad de forraje fresco. El uso de campanas con frecuencias acústicas específicas permite al personal de campo monitorear la ubicación y el estado de actividad del ganado sin necesidad de cercados eléctricos invasivos. Durante las fluctuaciones térmicas estacionales, el ganado se desplaza de forma natural hacia zonas de mayor confort climático, un proceso de autorregulación térmica que minimiza la necesidad de suplementos artificiales. Este equilibrio entre la biología animal y la gestión del territorio asegura un ciclo de producción sostenible, donde el pisoteo controlado y la fertilización orgánica natural contribuyen a la fijación de carbono en el suelo, consolidando una sinergia entre la productividad agrícola y la preservación de la biodiversidad de las planicies. El sector frutícola de alta gama continúa evolucionando hacia una especialización técnica donde la morfología de cada espécimen dicta el método de manipulación. En la cosecha de cerezas, la delicadeza del parénquima requiere un protocolo de recolección que evite cualquier presión mecánica sobre la epidermis, ya que la ruptura de las células superficiales desencadena una oxidación enzimática inmediata. Los operarios realizan un giro preciso sobre el pedúnculo para desprender el fruto sin afectar la yema fructífera del árbol, asegurando la viabilidad de la producción futura. Este nivel de cuidado se replica en los entornos lacustres, donde la cría de aves acuáticas como los patos se integra en ecosistemas controlados. El manejo técnico de estas poblaciones se basa en el aprovechamiento de su comportamiento instintivo para la búsqueda de forraje natural, lo que mejora la composición de ácidos grasos en su tejido muscular. De igual forma, en la cría de ganado porcino,
El uso de camas de paja seca y zonas de lodo controlado actúa como un sistema de termorregulación natural y protección dermatológica, reduciendo la dependencia de agentes químicos externos y respetando la fisiología del animal en un entorno de baja densidad poblacional. La industrialización maderera, por su parte, ha alcanzado cuotas de eficiencia extraordinarias mediante el uso de procesadoras forestales. Estos equipos de gran tonelaje están dotados de cabezales hidráulicos que talan, desraman y seccionan troncos de pino en ciclos de apenas unos segundos, estandarizando las dimensiones para su transporte hacia plantas de celulosa o aserraderos de alta precisión. Esta logística se complementa con la aviación agrícola, donde aeronaves equipadas con sistemas de pulverización atomizada cubren hasta 700 hectáreas diarias. La velocidad de aplicación es crítica para interceptar fitopatógenos como la siga toca negra en las plantaciones de banano, protegiendo el rendimiento fotosintético de la planta. En la fase de siembra, las máquinas de precisión con tecnología GPS y tolvas de alta capacidad garantizan una densidad de semillas uniforme, optimizando el espacio vital de cada plántula. Finalmente, la seguridad perimetral de las explotaciones se ha tecnificado con instaladores de cercas hidráulicos que hunden postes y tensan mallas metálicas de forma sincronizada, reduciendo drásticamente los tiempos de obra. Secretos de la Fabricación explica cómo se hacen las cosas con claridad y rigor. Si quieres seguir viendo estos procesos, suscríbete. Este despliegue tecnológico, desde el sensor de humedad en el suelo hasta el vuelo de precisión, define la seguridad alimentaria y la eficiencia estructural de la industria agropecuaria contemporánea.